Bueno, señores, esta en realidad esta charla ya se dio en la Junta Departamental, era una charla a medida, pedido por los guías turísticos del departamento de Maldonado. Y vino muy bien, a mí me vino muy bien porque me hizo recopilar todos los bienes patrimoniales que existen en Maldonado, que de eso vamos a hablar. Los bienes de carácter nacional y los bienes de carácter departamental que han sido declarados patrimonio. Y cuando los empezamos a recopilar en una suerte de inventario, resultaron que son unos 60 y poquito. Una cantidad considerable, ¿verdad? Y que capaz que uno no los tenía tan... Yo los tengo presentes, pero no sabía el número, les soy totalmente sincero. Dale, Jorge. Este es el título de la charla, siguiente. Y bueno, y ahora vamos a hilar un poquito. Toda la vida, seguramente ustedes, sus padres, sus abuelos, viajaron ustedes mismos, y vamos a distintos países y tratamos de visitar lo más característico del país. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a Europa y con qué emoción vamos a la Tour Eiffel? O vamos a Egipto y vemos las pirámides, o vamos a Grecia, al Partenón. Todos esos son patrimonios, algunos de ellos patrimonios de la humanidad. Y el concepto de patrimonio ya lo teníamos nosotros adentro metido, sabíamos, no hacía falta que cuando hiciéramos una visita a alguno de esos países fuéramos a esos lugares, ¿verdad? Hay lugares que son como llamadores y uno trata de ir. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha afinado más el tema del patrimonio, y nos dimos cuenta de que todos teníamos un patrimonio nacional, pero bajamos y tenemos un patrimonio departamental, y bajamos más y tenemos un patrimonio local. Cada uno se siente identificado con algo que nosotros determinamos que es patrimonio. Ahora, la definición de patrimonio, en un principio era todo monumental, todo era los inmuebles, lo edilicio. Pero se fue descubriendo que existen otros patrimonios. Enseguida saltamos a lo mobiliario, a un cuadro, un mueble, a un arma, ¿verdad? Y no solo es lo antiguo, sino que es algo que tiene una connotación que puede ser nacional, local, departamental en este caso, ¿verdad? Y después saltamos a lo intangible, a lo inmaterial, una danza, una receta culinaria, una canción. Y también lo natural. Recientemente, el fin de semana pasado, tuvimos la conmemoración del patrimonio. El patrimonio es una fecha que se fijó a iniciativa del arquitecto Livini en el año 95. Él la copió de Francia, donde existe desde el año 82 el Día del Patrimonio. Ese día se abren lugares... diferentes, por decirlo de alguna forma, que nunca están abiertos en Francia, aquí se pueden visitar. Y los franceses dieron la orden de que se abrieran las embajadas que fueran de interés arquitectónico, patrimonial, artístico, y se abría la de Montevideo. Y en esa ocasión, en el Día del Patrimonio Francés, se abría la embajada de Francia, que está muy linda, sobre la calle Uruguay, que era un palacete de una familia tradicional montevideana, y la gente la visitaba. Livini tuvo la idea de copiar ese día y lo empezó lo instauró a partir del año 95, y desde entonces nosotros, primero en septiembre, después en octubre, tenemos el Día del Patrimonio, y ese día como que preparamos la casa para que nos vengan a visitar. Y es lo que hacemos. Hacemos una programación muy extensa que trata de comprender todos los municipios del departamento, y este año, el lunes estuvimos sacando las cifras finales. Hubo un movimiento en el departamento de aproximadamente 19.000 personas, un poquito más fue. O sea, movemos gente, el patrimonio mueve gente, sigue interesando, y eso es muy bueno. Acá hay más o menos una definición, que todos la ven, no los voy a fatigar leyéndoselas. Lo importante es que ese patrimonio está resignificado, o sea, le damos un contenido, una significación, más allá de lo objetivo que puede tener lo patrimonial. Siguiente.
Bueno, sigue Jorge porque así podemos cumplir con el horario. Esta es una definición que uno le da a los niños, porque estamos trabajando mucho con los niños, ¿no? Es algo que se hereda del pasado, que se crea en el presente, o sea, se tiene que conservar y se tiene que transmitir a las generaciones futuras, ¿verdad? Y es un capital cultural de la sociedad. Siguiente. Bueno, esto ya habíamos visto las tres categorías grosas, por decirlo de alguna forma, y acá entramos en los bienes patrimoniales del departamento. Siguiente. Maldondo, dice ahí, mirá, me equivoqué. Aquellos con protección nacional, que era lo que yo les decía al principio, son los que están comprendidos en la ley 14.040 del año 71, y aquellos con protección departamental, que es un grado de protección menor y que está amparado, normado por el decreto 3844 del año 2008. Siguiente. Es lo mismo esto. La ley esta, la anterior pasada, Jorge, creó la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Este es el nombre oficial. Hoy por hoy se la llama Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Tiene un presidente, que en realidad no es presidente, es director, que ahora es el profesor Marcel Suárez, que nos acompañó la otra semana en el lanzamiento de la programación del Patrimonio en Maldonado. Siguiente. Y acá dice qué bienes pueden ser declarados monumentos históricos. Es una ley que han pasado muchos años, que no se ha ayornado, y la única categoría que tiene es la de monumento histórico. Y acá los describe, habla de muebles e inmuebles, cuando sabemos que es mucho más amplio, y se ha ido flexibilizando y se hace entrar en estas categorías cosas que no son solo muebles e inmuebles. Y vieron que hablaba de la vinculación con acontecimientos relevantes, con la evolución histórica nacional, con personajes notables, todo lo que sea representativo de la cultura de una época nacional. Por ahí entra mucha cosa. El Pericón, por ejemplo, se declaró. El Chivito no se ha declarado, está en proceso. Se declaró a nivel departamental, pero no nacional. Está en proceso, lo estamos promoviendo. Siguiente. Acá establece, porque la gente lo primero que te pregunta, dice, pero ¿qué obligaciones tiene el propietario del inmueble, por ejemplo? Y queda sujeto a una servidumbre, efectivamente. Tiene que conservarlo, puede venderlo, pero el que lo compra tiene que conservarlo también, no lo puede demoler, no lo puede destruir. Y cuando quiere incorporarle alguna mejora, tiene que solicitar la autorización a la Comisión de Patrimonio Nacional. Siguiente. Y acá empezamos con los que vamos en primer lugar a hablar de los nacionales que existen, o sea, bienes que son monumentos históricos nacional en el departamento. Acá tenemos el Marco de los Reyes, encuentran la Torre del Vigía, seguramente lo habrán visto. Era un mojón demarcatorio entre el Imperio del Brasil y el de Brasil, de Portugal, y el de España, ¿verdad? Porque ustedes saben que la banda oriental fue un territorio limítrofe entre dos grandes imperios. Y en 1750 se celebró un tratado, el denominado Tratado de Madrid, y se decidió hacer 3 marcos demarcatorios, en realidad se hicieron más, para instalarlos en un lugar y para que no existieran dudas entre ambos estados. Este marco se instaló en 1752 en la zona de las sierras del Carapé, o sea, se trasladó en 1895, si no me equivoco, 92, a la plaza de la Torre del Vigía. En realidad, los fernandinos se los robamos a los minuanos, porque estaba a unos metros en territorio sí, se lo robamos, eso es verdad. No está completo, llevaba una cruz arriba y tiene, si ustedes bajan en la Torre del Vigía y lo visitan, todavía se puede leer la leyenda de un lado y de otro en latín que dice el soberano de Portugal y el de España de ese momento. Vamos a ir rapidito porque si no, no podemos. Acá hay una visión más moderna. En determinados momentos se lo protegió porque se lo grafiteaba habitualmente. Y hasta hace poco la reclamación del departamento de La Valleja se hacía sentir.
Es más, cuando yo entré hace ya 10 años, al poco tiempo me llaman de la Comisión de Patrimonio de La Valleja que querían hablar sobre este tema. Y yo decliné el ofrecimiento por orden del intendente. Y es verdad, sí, no me dejaban hablar. Pues yo les iba a proponer de poner una réplica ya. Pero capaz que no les iba a gustar. Yo me puse en papel de abogado y empecé a negociar, pero no. Bueno, siguiente. Esta es una de las baterías. Existen 3 baterías conocidas sobre la costa. Batería era un lugar, como se muestra acá, una explanada donde se hacían correr los cañones y se construyeron en la costa y en la isla Gorriti. Y formaban una suerte de corredor fortificado. Y las naves que entraban a la bahía de Maldonado no podían acercarse a tierra para abastecerse de agua o para desembarcar, porque estaban en el fuego cruzado entre los cañones de ambas baterías, ¿verdad? En la década del 80 se designó a todas las baterías de la costa como patrimonio nacional y también a las de la isla. Siguiente. Esta está ubicada la anterior, en la parada 17:30 y se puede visitar. Ahora tenemos que cambiarle la cartelería que ya el sol la chicharró. Ahora esta está en la zona de las Delicias. Hubo hace poco un problema porque se quería edificar y no respetaban la existencia de los cimientos de la batería. Siguiente. Es esta. Fíjense que no queda casi nada. Queda una explanada acá que está cubierta. Ahí está, gracias. Tú eres más moderno que yo, Jorge. Acá está la batería y ahora se está negociando. Aparentemente se va a construir acá atrás y esto se va a librar al uso público. Y descubriremos la batería, pondremos unos cañones y la gente la va a poder visitar. Vamos a ver si prospera. Siguiente. Y esta es la batería de San Fernando. Esta apareció hace poco. En realidad la batería está bajo la ruta que pasa por ahí, que es la Rambla de Circunvalación. Muchos de ustedes irán a ver la puesta del sol y pasan por ahí. Está frente a... exactamente, a Chilau. Yo te iba a decir el Mejillón, pero era un nombre antiguo, ¿no? Lo de Bostaniani, iba a decir, bueno. Esto en realidad lo que se hizo fue una representación de la batería. Se trajeron piedras tipo losas, se puso un cañón y se puso los demás elementos y se recuerda que ahí hubo una batería, pero en realidad es una pequeña recreación. La batería era mucho más grande y se llamaba Batería de San Fernando. Aproximadamente estamos hablando de fines del siglo XVIII, 1796. Siguiente. Bueno, las construcciones coloniales en la isla están todas declaradas. Hay muchas construcciones en la isla que son coloniales en su mayoría y que tienen distinto grado de deterioro, no se han recuperado adecuadamente. Siguiente. Acá vemos una batería parcialmente recuperada, que es la batería de Boca Chica. Es la que está en uno de los extremos de la isla y que cruzaba fuego con la batería de San Fernando, aquella que vimos antes. Es el lugar más estrecho para entrar en la bahía y bueno, no podían entrar los barcos por los disparos cruzados de los cañones, ¿verdad? Siguiente. Esto es cuando instalamos las cureñas con el ejército. No sé si la han visitado, pero merece visitarse. Siguiente. Esta es la batería de Santa Ana, que protegía el mar abierto para que la gente no pudiera, los navegantes no pudieran desembarcar en lo que se conoce como la playa honda de la isla. Y como verán, está muy arruinada. Siguiente. Hay otra batería que se denomina de la Concepción. Siguiente. Esto es un polvorín, existían 3 en la isla, este es el único que se conserva. Era techado, estaba alejado de las baterías, era donde se guardaban los barriles de pólvora, eran subterráneos para evitar que explotaran, y si explotaban hicieran el menor daño posible. Se hizo la recreación de un cementerio, el llamado cementerio inglés, el cementerio de los británicos en la isla, y esta es una recreación porque hubo un cementerio desde siempre en la isla, se hacían enterramientos, ¿verdad? Los ingleses, que siempre fueron más ordenados, hicieron un cerco y tenían el cementerio ahí
cuando se producían muertes de tripulantes en las naves, los enterraban. Muchos se morían en la bahía por accidentes, y como no eran católicos no se les permitía ser inhumados en el cementerio local, entonces los enterraban acá. Hasta que vinieron los americanos, que también hacían ejercicios navales en esta zona, y quisieron comprar una parcela para ordenar mejor el cementerio. La Junta Económico-Administrativa de Maldonado le dijo que sí, estamos hablando de fines del siglo XIX, y cuando se enteró el gobierno central en Montevideo, puso el grito en el cielo, el fiscal de gobierno dijo que era ceder soberanía, se dio la orden de trasladar todos los cadáveres al cementerio Maldonado. Cuando ustedes entran al cementerio Maldonado, a mano derecha van a ver, si son observadores, a poco de caminar, que hay unas lápidas blancas, muy gastaditas. Esas, y si se arriman van a ver que hay inscripciones en inglés. Y esas son las tumbas de los soldados que estaban, de alguno de ellos que estaban enterrados en la isla. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una recreación del cementerio, porque la gente quería ver el cementerio y se encontraba con un espacio yermo, que había un cartelito que decía cementerio. Entonces reprodujimos las lápidas con los mismos textos que tenían y hicimos los muritos porque teníamos la referencia de que la entrada al cementerio eran 2 palmeras, que son estas palmeritas que crecieron. Y hicimos magníficamente una falsificación. Pero lo advertimos ahí, que es una recreación. Pero a la gente le encanta. Además ha pasado el tiempo y parece que está más viejo. Y se sacan fotos y todo. Bueno, siguiente. ¿Ves? Cementerio de los ingleses, está en inglés también, para que a nadie lo tome por sorpresa. Siguiente. Un pozo colonial, había que abastecer de agua en la isla. Capaz que estos no lo conocen, pero si ustedes recorren la isla lo van a encontrar. Siguiente. ¿De agua dulce? Y sí, lógico. Sí, sí. Bueno, la Torre del Vigía. Vieron que estamos con las cosas más antiguas de Maldonado, todas de carácter militar, porque esta era una población de frontera y había que defender la bahía, había que defenderse de los portugueses, de las incursiones de los ingleses. Y esto era una atalaya, que es muy distintiva de Maldonado, una torre de vigilancia. Fue construida en 1799. Tenía 2 torreros que estaban a cargo de la vigilancia día y noche, y como no existían los bosques y estaban en un lugar muy alto, se avistaban los navíos que entraban al Río de la Plata y se avisaba mediante chasque a Montevideo, ¿verdad? También se veía desde la isla de Lobos hasta Punta Ballena y también los campos circundantes. Siguiente. La iglesia de Maldonado. La iglesia de Maldonado se comenzó a construir en 1801, pero recién se terminó en 1895. Y como se construyó hasta la altura del arranque de las torres, o sea, toda esta parte, la primera parte ya estaba construida cuando invaden los ingleses, ahí se detienen las obras, 1806, 1807. Después vienen, los ingleses se robaron todas las herramientas, la madera, y después cuando se iba a retomar, vienen las luchas por la independencia, 1810, 1811, no se retomaron los trabajos hasta 1883, pero no se pudo cambiar el plano, entonces se hizo de acuerdo a los planos de la época, entonces se considera un monumento colonial, y es de estilo neoclásico, ¿verdad? Siguiente. El cuartel de dragones, este sí estuvo muy intervenido. El cuartel en realidad se terminó en 1796, es muy significativo para nosotros porque ahí se hizo Blandengue Artigas en 1797. En realidad esto es una reconstrucción muy libre además del cuartel que se empezó a hacer en la década de 1969 en adelante. Durante todo el periodo militar se fue reconstruyendo parcialmente el cuartel. Albergó una capilla entre 1830 y 1801 y 1830, que es esta, porque mientras se hacía la iglesia había que tener un espacio para el culto, ¿verdad? Siguiente. Pero perdón, ¿la capilla original estaba en el mismo lugar? Sí. El cuartel en ese lugar tenía dormitorios, cuadras para dormir los soldados.
Cuando se tiene que destruir la capilla provisional del pueblo, donde está la iglesia, donde se construyó la iglesia, se dijo, bueno, ¿dónde la ponemos? Bueno, vamos para el cuartel. Se unieron habitaciones, se le hizo una entrada por esta esquina, se la adaptó para que oficiara de capilla. Y durante 30 años sirvió de capilla. Después se trasladó a otra capilla que en realidad se hizo el local para escuela, y que la población votó que se cambiara el destino para capilla porque esta estaba muy estropeada. Entonces, entre 1830 y 1895, la capilla estaba ubicada donde hoy está la comisaría de Maldonado. Es más, si alguno de ustedes tiene la mala suerte de que es detenido y conducido a investigaciones, van a pasar a un patiecito que hay atrás de la comisaría, donde van a ver la fachada de la antigua capilla. Se los recomiendo, pero que no vayan detenidos. Siguiente. Molino Velázquez. Este es un molino que fue reconstruido en el año 2016 por la Intendencia. Es el único ejemplar de molino de viento que hay en Maldonado. Está ubicado en el patio de recreo de una escuela, de la escuela número 7. Y tenemos un pequeño centro de interpretación que lo muestran los chicos de la escuela. Siguiente. Este fue un local escolar, construido expresamente en 1890 para que sirviera como local escolar. Era la escuela de niñas. Ya había una escuela de niños, que era donde es la escuela Ramírez, que la vamos a ver ahora en un rato. Y acá fue una escuela, un local hecho para escuela. Quedó en el predio del cuartel de dragones, que ya no existía. Si uno entra a este museo, ustedes van a ver en el piso que les muestran los cimientos del cuartel. Hay un puentecito incluso para que ustedes lo puedan visualizar. Y hay una colección de escultura y pintura nacional que donó hace como 20 años el artista argentino Nicolás García Uriburu. En esa donación que se hizo, se declaró a la colección como parte integrante también del patrimonio nacional y está albergado en esta escuela que ya era patrimonio nacional. Hoy por hoy funciona un museo que vale la pena visitar. Son todas esculturas de pintores nacionales hasta 1840, de escultores nacionales. Siguiente. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es un edificio que data de 1874. Fue aduana, fue biblioteca, fue escuela también, fue sede de la Junta Económico-Administrativa y fue sede de la Intendencia de Maldonado hasta que se mudó al nuevo edificio en el año 1984. Hoy por hoy es donde hacemos las exposiciones, ustedes habrán ido. Vieron que el estilo era un estilo muy sobrio, muy neoclásico, ¿no? Y es donde están las oficinas de la Dirección de Cultura. Siguiente. Este es el patio interior. Esta fuente no es de esa época. Se trajo después de un campo. La Jefatura de Policía de Maldonado es un edificio que fue construido en 1910. En este lugar en realidad estaba la comandancia, siempre fue un inmueble público. Fue sede del ministro de la Real Hacienda. La comandancia, después acá donde está la camioneta funcionó el cabildo, y en 1910 se decidió hacer un nuevo edificio que es que está declarado patrimonio. Siguiente. Bueno, esta es la casa de Henry Barnett, o Enrique Burnett, como le decimos los locales, que fue un inglés forestador que vino era agente de la compañía Lloyds de seguros, recorría toda la costa ayudando cuando había naufragios y fue vicecónsul inglés en Maldonado. Construyó esta casa en 1872 y vivió la leyenda dice que se enamoró de su enfermera porque él venía en un barco en el Bombay que naufragó, fue uno de los pocos que se salvó. Y cuando se estaba recuperando en Montevideo, lo cuidó Carmen Rodríguez, que dicen que era enfermera. Me suena mucho a leyenda esto. Y se enamoraron. Finalmente se casó con ella, se vinieron a Maldonado. Y fue un hombre muy, muy influyente, ¿no?
Y esta casa está ubicada en la calle Dodera y 33. ¿Ubican? Bueno. Y él llevaba un diario, como buen inglés, llevaba un diario. Entonces, en determinado momento pone, hoy fui al pueblo. Estaba a 2 cuadras del pueblo, pero se consideraba que había construido en las afueras de la ciudad, ¿verdad? Y él desarrolló todos esos bosques hasta llegar al mar que caracterizan esa zona. Siguiente. Es particular esto. Museo de Jorge Páez Vilaró. Fue museo de Jorge Páez Vilaró, hasta que murió Páez. Páez hizo una obra muy buena. Era el Museo de Arte Americano, con colecciones precolombinas, buenísimas. Cuando murió quedaron sus 3 hijos, trataron de mantenerlo, no pudieron. Y bueno, y se vendió, lamentablemente se vendió. La Intendencia intentó comprarla, pero no llegó al precio. Y las colecciones que habían ahí se fueron vendiendo también. Una lástima porque era un centro cultural muy bueno. Bueno, este es el Museo Mazzoni, la casa del profesor Francisco Mazzoni, que está en la calle Ituzaingó, de espaldas al Banco República frente a la plaza. Es una casa que data de 1782. No era esa la estructura original, sí algunas de las ventanas y las rejas, pero no esa puerta. Esa puerta son inventos de Mazzoni, ¿no? Y ahí funciona un museo histórico. Siguiente. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la escuela de niñas y de niños? Bueno, esta era la escuela de niños. Ustedes saben que durante mucho tiempo se privilegiaba la educación solamente de los varones. Y bueno, esta escuela se hizo con las dietas del diputado por Maldonado, que se llamaba José Pedro Ramírez. Y él donó toda la plata para levantar esta escuela, que en su momento fue muy moderna, data de 1877 y está ubicada en la calle Sarandí. Siguiente. Nos acercamos más a nuestro tiempo. Esta es la torre de telecomunicaciones de Canal 7. Es una obra del ingeniero Dieste, Eladio Dieste, que como ustedes saben, él inventó una técnica constructiva en base al ladrillo y con poco hierro o sin hierro. Y esta torre se designó hace unos años patrimonio, incluso toda la obra de Dieste es patrimonio de la humanidad, lo que es muy importante, ¿no? Es la segunda designación que hay en el Uruguay, la otra es Colonia, no, es la tercera, está Colonia y está Fraiventos, ¿no? Siguiente. También de 10. Sí, de Atlántida, el pueblo obrero de Atlántida. San Pedro, sí. Cuando se incendió la iglesia de Durazno, le llamaron a Dieste y Dieste hizo. Está buenísima eso. Solana del Mar. Solana del Mar, ustedes saben que fue un emprendimiento, formaba parte de las antiguas tierras de Lucich. Bueno, muere Lucich, se hacen las sucesiones y se forma una sociedad que se llamó Punta Ballena S.A. y contratan en el año 1945 al arquitecto catalán Antonio Bonet. Bonet hace toda una urbanización en esa zona de Portezuelo y construye este parador conocido como Solana del Mar, que también albergaba gente, que estaba recostado a un médano, estaba muy integrado al paisaje, y esas características más la construcción moderna que él empleó, ameritó que lo designaran como parte del patrimonio, ¿no? Siguiente. Esta también es una obra que está en Punta Ballena, la casa Berlinghieri, que también intervino Bonet y también intervino Dieste en los techos. Es una obra muy característica y a diferencia de que pasa muchas veces los particulares cuando se designan patrimonio a algo de ellos ponen el grito en el cielo, porque se sienten coartados en su libertad de modificar. Claro, hay una limitación importante. Yo me acuerdo de una señora que vino y me increpó, pero no la podemos destruir. Si la queremos vender para una torre, no, señora, no la pueden destruir. Nos arruinó la vida. Bueno, yo no, ya la habían designado, yo no era. Y estos vinieron, eran un matrimonio argentino y vinieron cuando se designó, se les entregó un diploma, estaban chochos con la designación porque lo interpretaron en buena forma, ¿no?
Por supuesto que cada vez que tienen que hacer alguna modificación tienen que pedir permiso. Siguiente. El Arboretum y la Casona Lusic, ahí hay un combo, está todo el parque declarado y la casona, que ustedes saben que Lusic, Lusic se conoció Punta del Este hacia 1890, empezó a venir, tenía una compañía, una flota que después es la flota nacional de la Armada, ¿no? de rescate de barcos y de traslado de mercaderías, que la expropió el Estado. Y bueno, conocía Punta Ballena, un día se hospedaba en el hotel de Pedro Rizzo. Pedro Rizzo organizó un asado en Punta Ballena y se trajo a todos los huéspedes, entre ellos a Lusic, y la gente quedaba deslumbrada. Imagínense la vista desde ahí, ustedes la ven, pero no tenía todas estas arboredas que tiene ahora. En fin, era una vista maravillosa. Y le preguntaban a Lusic y Lusic decía, no, esto es una porquería, pura arena, pura piedra, es horrible, no sé qué. Él había ido con amigos, además. Dijo que se sentía mal, se volvió a Punta del Este, iban en carruaje y en caballos, ¿no? Y se hizo llevar por uno de sus vapores a Montevideo. A los pocos días volvió y se jactó de que había comprado Punta Ballena, que eran varias hectáreas, se la había comprado a una sucesión Acosta. ¿Y cómo? Si a usted no le gustaba, decía que era una porquería. Dice, ¿cuándo vio usted que el comprador fuera a lavar la mercadería que va a comprar? Porque le suben el precio. Bueno, la cosa es que él se construyó esta casa y la rodeó de un bosque. Con sus naves traía semillas, traía árboles, plantas de todos lados, le encargaba a sus capitanes y hasta pájaros. Y formó el Arboretum, ¿no? Era un hombre grande, un hombre de 50 años y se puso a hacer esto y lo vio, porque murió a los 80 y pico de años. Siguiente. Y tenemos este bosque fantástico, ¿no? Siguiente. Bueno, la urbanización de Punta Ballena felizmente también está declarada patrimonio. Esa urbanización de Bonet que yo les decía, que conjugaba el mar, el bosque y la sierra, buscando que la urbanización se adaptara a ese paisaje y no al revés, y más o menos se respeta. Siguiente. La iglesia de San Carlos Borromeo es mucho más antigua que la de Maldonado, se consagró en el año 1801, era todo un lujo para el interior de la banda oriental, que tuvieran una iglesia así. Y es una iglesia que se mantiene muy bien y es la original, no ha sufrido modificaciones, salvo el reloj que se puso también a principios del siglo XX. Siguiente. Y tenía un cañón por las dudas. Bueno, sí, tiene un cementerio también. Ese cementerio también es fake, como el mío de la Isla Gorrita. Ese cementerio, había un cementerio ahí, pero las lápidas en realidad se reprodujeron por un director de cultura, Jaime Alonso Pérez, que sacó de los libros de necrópolis de la propia parroquia los nombres de algunos y recreó un cementerio. La cara de decepción que pone la gente cuando les digo esto no se imagina. El Molino La Baña. Esto es, ay, perdónenme, un clavo. Porque no sabemos qué hacer con esto. El tema es así. Unos italianos, La Baña, instaló un molino que fue muy moderno en su época, que tiene canales de una corriente de agua que pasa por ahí, que movía las turbinas, tenía una gran producción. Y es un lugar muy emblemático en San Carlos, porque era el progreso de la ciudad, ¿verdad? Miren la cantidad de pisos que tenía, fue muy próspero. Bueno, después, como todas las cosas, se vino abajo, se murió el dueño, los hijos también, no supieron explotarlo, en fin, y quedó medio abandonado. Y hace unas cuantas décadas que el Estado lo compró y lo declaró monumento histórico. Felizmente, el concepto de monumento histórico ha ido cambiando en el sentido de que no es solo adquirir y congelarlo. Tenés que tener un protocolo de mantenimiento, de conservación. Y no se hizo con este lugar. Entonces, hoy por hoy tiene peligro de derrumbe. Hay un letrero que dice que no se puede uno aproximar,
Igual va mucha gente ahí a drogarse y a hacer otras cosas más placenteras, pero el tema es que, no sean pícaras, el tema es que restaurar esto sale un platal y nadie se anima a hacerlo. Así que bueno, es un dilema hoy por hoy. Esto también está en San Carlos, es el Sedemcar, es el gimnasio cerrado de San Carlos, que como ustedes verán, el techo es abovedado y es hecho por Dieste. Es un techo espectacular que no tiene hierro, solo es una estructura de ladrillo. Siguiente. También estamos en San Carlos, esta era una vivienda de Ventura González, gracias. Venturilla. Era su casa, también data de 1782, y acá funciona el Museo Regional Carolino. Está a una cuadra de la plaza principal. Siguiente. Bueno, ahora nos corremos a Punta del Este. Faro de Punta del Este. El faro de Punta del Este es de 1860, o sea que tiene bastante más de un siglo. Tiene una doble categorización, es monumento histórico nacional, pero también departamental, porque nos dimos cuenta que no se habían incluido las viviendas adyacentes, bueno, no las más modernas, sino las más viejas, que son obras del arquitecto Beltroni, Juan Beltroni, un italiano que dejó su impronta también. Bueno, es también un lugar característico de Punta del Este. Felizmente algunos fines de semana se puede subir. Siguiente. La aduana de Punta del Este, de un edificio que ha suscitado en los últimos tiempos mucha polémica porque está en un estado calamitoso. No se nota de afuera, pero sí de adentro, que tiene cero mantenimiento. Fue construido en 1887 y también albergaba la Capitanía de Puerto, hoy convertida en prefectura. Es un edificio característico de Punta del Este, que se aprecia muy bien desde el mar, es parte de la imagen de Punta del Este, y ahora hay un movimiento bastante fuerte que está tratando de que el propietario, que es el Estado, es el Ministerio de Economía y Finanzas, se haga responsable de una restauración que pide a grito. Por dentro ustedes no saben cómo está. Tengo las fotos. Sí, tenés las fotos viejas vos. Todavía está peor de que es. Para la colocación de la piedra fundamental vino el presidente Santos. Siguiente. Bueno, la estación expendio de combustibles de ANCAP. Muchos de los que están acá cargaron combustible ahí, porque si cargué yo. Esa era la estación de servicio, magníficamente proyectada por la creatividad del arquitecto Lorente Escudero, que estaba sobre la principal arteria de un balneario. Tenía que tener un aire distinto y concibió esta torre, estos techos. Veníamos de la guerra recién terminada, se comenzó a construir en 1945 y se terminó en 1946. No había mucho hierro porque el mundo estaba recomponiéndose, y utilizó madera, piedra, ladrillo, tejas francesas, y tuvo un excelente resultado. Felizmente fue reciclada recientemente, en un momento se pretendió vender por parte de ANCAP, y los vecinos reaccionaron rápidamente y se hizo un convenio con la Intendencia a 99 años, un comodato, se recicló y es la sede de la alcaldía hoy por hoy. Y ustedes asisten ahí a eventos culturales que están realizados en un salón que se llama Benito Ester, que eran las antiguas fosas donde se arreglaban, donde se cambiaba el aceite. Habían 3 fosas ahí, que se taparon obviamente y se unieron los espacios y se creó ese magnífico lugar. Siguiente. Cine Teatro Cantegril. Littman, cuando hace el desarrollo de Cantegril Country Club, no solo el club, sino la urbanización, él lo que quería era vender todos estos lotes donde estamos nosotros ahora, creó en esa manzana su club campestre, ¿verdad? Con canchas de tenis, de frontón, había un bowling, restaurante, una boate, como se decía. Y en el año 50 se le ocurre la magnífica idea de crear un festival de cine internacional en Punta del Este.
Se lo propone al Estado de la época, el presidente era Valleverres, se acepta y en conjunto arman el primer festival de cine de Punta del Este. Para eso había que tener una sala de cine apropiada. Esta sala se levantó en 80 días y es lo que nosotros usamos, todavía seguimos usando, con las mismas butacas además. Ese es lo que conocemos como el cine Cantegril. Acá se hizo el primer festival y los que siguieron en el año 51 en adelante y fue designado patrimonio, Monumento Histórico Nacional. Siguiente, Jorge. Bueno, el faro de la isla de Lobos, poca gente no se desembarca en la isla desde hace años, no hay cómo desembarcar. También es un faro que fue inaugurado en 1906. Tiene también más de 100 años. Siguiente. Paseo de las Américas. Esta es una de las más recientes declaraciones. Este Paseo de las Américas fue una iniciativa de la época del año 82. Yo no sé si tu marido tuvo algo que ver. No, estaba Amado. Amado estaba. Bueno, se convocó de la mano de Kallenberg a un concurso de escultores, de jóvenes escultores americanos. Fue muy astuto el gobierno de la época. Se los invitó a venir, me parece que fue en febrero del año 82, y que cada uno hiciera, primero tenían que hacer una maqueta de lo que iban a trasladar al territorio, como se dice ahora. Se invitaron jóvenes muy promisorios. La mayoría ya están muertos, pero se convirtieron en artistas muy buenos. Y se hizo un parque de esculturas. A los pobres artistas no se les dio mucho, se les dio el alojamiento en el Hotel Playa, que estaba enfrente, ¿se acuerdan? Estaba enfrente, creo que se les pagó $6.000 a cada uno por la escultura, se los tuvo una semana trabajando, pero el resultado fue muy bueno. Felizmente se recuperó este espacio, porque tiene mucho valor por las esculturas, y está en la entrada de Punta del Este, y se lo declaró Monumento Histórico Nacional. Siguiente. En ese paquete se incluyó la Liga de Fomento también, de Punta del Este, que es una entidad sin fines de lucro, que se creó en 1940. Ahora no recuerdo el edificio de cuándo es. El primer presidente fue Mazzoni, sí. El edificio no me acuerdo que la ampliación fue en el 53, creo que es del 45 la liga, no me acuerdo. Está en un espacio público. Siguiente. Junto con los monumentos que hay en ese espacio. El tótem de Tixe, que es del año 62, representa un tótem canadiense, y lo hizo un argentino. ¿Argentino era Tixe? No. No sé si no era uruguayo o francés. Bueno, ahora no me acuerdo. Y el otro es el monumento a los 100 años de Punta del Este de Achugarri. Siguiente. Los puentes de la Barra. Justamente acá Jorge y el Consejo de Cultura de Punta del Este presentaron una iniciativa de declarar al puente de la Barra como parte del patrimonio departamental. Se hizo lugar, tiene doble designación también, pero a diferencia de lo nacional, que se declararon los dos puentes, en lo departamental es solo el puente más antiguo. ¿Por qué los dos puentes tienen declaratoria? No sé. Porque las técnicas constructivas son diferentes. Viera empleó una técnica muy novedosa. Ahí te me pasaste. Se pone nervioso, Jorge. El de Viera es este. El de Viera es el de la izquierda. Ah, pero perdón. Está visto del otro lado. Estoy mirando del otro lado. Ahí, ahora sí. Bueno, no sé, ahora no me doy cuenta. ¿Sí es ese? Bueno, ese tiene todo un sistema muy novedoso que se pone de ejemplo a nivel mundial, y el otro tiene una técnica constructiva completamente distinta. Tan es así, este puente de Viera se inauguró, yo no sé por qué no lo he logrado dilucidar, se terminó en el 63, pero se inauguró en el 65. Y este otro es del 99, si no me equivoco, el más nuevo, y ya se había roto. ¿Se acuerdan que estuvo roto? Que casi se lo lleva a la corriente. Bueno, la cosa es que ahora están declarados los dos, porque se entendió que paisajísticamente
También el otro contribuía claro, eso es una... Podrían haber hecho un puente recto que no era lo mismo. Siguiente. Castillo de Piria. Este es uno de los monumentos históricos nacionales que está en peor estado, junto con la aduana y el molino La Baña, en el departamento. Esta era la residencia particular de Francisco Piria, construida a fines del siglo XIX, como si fuera un castillo de la Toscana. Se utiliza, lo administra el municipio de Piriápolis, es propiedad municipal, y se hacen exposiciones, funcionó un museo, pero está en muy mal estado, muy mal estado. Ya le hemos hecho varias visitas, pero lo que hace falta es plata. Se trató de vender un terreno, que se armó una controversia bárbara en Piriápolis, porque estaba frente al mar, y la Junta no lo aprobó, y con esa plata se iba a arreglar esto. Bueno, la cosa es que seguimos sin plata. El Argentino Hotel, una obra fantástica también, ideada por un pionero como fue don Francisco Piria, que en 1920 se le ocurrió edificar el hotel, ya era grande también él, se le ocurrió edificar el hotel más grande de América, 1.200 habitaciones. Se terminó en 1930, pertenece al Estado también, porque bueno, hubo una cantidad de complicaciones y el Estado se terminó quedando con él, y es muy difícil de mantener, pero es una estructura muy noble, ¿no? Y todavía sigue cumpliendo servicios. Siguiente. Este fue el primer hotel de Piriápolis, que también lo hizo Piria, y lo hizo de la mano del arquitecto Jones Brown, que fue homenajeado recientemente por una edición de Patrimonio, y actualmente es la escuela de vacaciones, ¿cómo es que se llama? Colonia de Vacaciones de Piriápolis. Y felizmente a paso tortuga lo están restaurando. Siguiente. Pabellón de las Rosas. Este es otro regalito que nos está por pasar el gobierno nacional a la intendencia. Estamos por firmar el traspaso entre el Ministerio de Turismo y la intendencia. También tiene un montón de problemas. Era un pabellón donde Piria hacían los bailes, los certámenes de belleza. En realidad era un estud donde tenían caballos, que se trasladó de Montevideo. ¿Se acuerdan que Piria remataba barrios? Y se lo encontró en un campo y lo trajo para acá. Hay una leyenda que lo había diseñado Eiffel, de la Torre, pero no es así. Siguiente. Bueno, la Rambla de Piriápolis. La Rambla de Piriápolis es una rambla muy bonita, salvando las distancias, parecida a la de Niza, también ideada por Piria. La cercanía a la playa hizo que se comieran los médanos y ahí hay flor de problema. Pero Patrimonio Nacional la declaró justamente patrimonio. Recientemente fue una de las declaratorias de Willy Rey hace un par de años. Es una rambla muy bonita. Siguiente. Hay un área arqueológica muy importante de varios miles de años en lo que también en Piriápolis, en la zona de Playa Hermosa, creo que es. Playa Verde, bueno, qué sé yo. Playa Hermosa. Entre la Playa Verde y Playa Hermosa. ¿Está mal la foto? No, la designación es Cerro de los Burros. La señora es una alusión a la Virgen. Me parece que es otro cerro ese, Rosario. ¿Eh? Bueno. Porque nosotros fuimos los primeros pobladores. Ah, bueno. Después lo llamaron. Bueno, el tema es que esta zona está declarada patrimonio. Pero tiene doble declaratoria. La Casa Balcedo no aparece. Pero hizo porque la foto no nueva. Sí, bueno, yo traté de ponerlo más natural. El tema es que los hombres a veces metemos la pata. Y hay una redacción tan compleja del área que nos viven llegando solicitudes de autorización, porque no se puede abrir ni una calle en ese lugar sin la autorización de Patrimonio. Y para que Patrimonio te dé la autorización, tiene que haber un informe de un arqueólogo de impacto arqueológico, que sale una fortuna.
pero está mal redactada. Le dieron como territorio hay 2 padrones nada más que son del Estado, y le dieron al territorio entre la desembocadura la cuenca del arroyo Tarariras. Entonces es enorme, va desde la ruta hasta el arroyo, es tremendo esto. Siguiente, no sé si me entendieron, pero no importa. Ni yo me entendí, ni yo me supe dar a entender. Bueno, este es el faro de José Ignacio, faro de 1877, y se puede visitar. Creo que te cobran una pequeña entrada. Siguiente. Las manifestaciones rupestres del Cerro Pan de Azúcar. ¿A qué no sabían ni que existían? Esto que está en rojo, bueno, está en una de las laderas del cerro, muy cercano a la reserva de fauna que hay en el lugar. Y está declarado, pero es difícil el control, y ahora se lo cercó, hace un tiempo se lo cercó porque la gente lo vandalizaba. Siguiente. Bueno, hasta acá llegamos con las nacionales. ¿Quieren que las repita? No, bueno, che. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer más rapidito las departamentales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que habían 2? Estas son las del decreto 3844, que creó la comisión departamental, el equivalente a la nacional, pero departamental. Vamos. Bueno, esta es con la señora que me tranqué, o se trancó conmigo. Yo recién llegadito a Cultura me encuentro que habían designado la casa La Gallarda de Rafael Alberti, era el poeta español, ¿se acuerdan? En la parada 15. La comisión anterior le había declarado la casa patrimonio porque la hizo Bonet, tenía una doble condición. Viene a verme un día una señora muy educada, con ella uruguaya, él porteño, a decirme que ellos eran los dueños y que se estaban enterando recién, porque la normativa que la estamos tratando de corregir, no tuve mucho éxito ahora, pero vamos a ver si con Abella tengo más éxito, no prevé que hay que notificar al propietario. Le declarás patrimonio y no se lo notifica. Entonces los tipos se enteran cuando van al registro y se encuentran con que le declaramos patrimonio. Era un disparate. La mujer le pasó eso y ¿a quién vienen? A verme a mí. Yo digo, mira señora, yo no estaba, era otra cosa, pero igual sí, está declarada. Entonces no la puedo vender. No, la puede vender, pero no la puede destruir, no la puede demolir. Si me quieren comprar por una torre, y no puede, señora, la tienen que conservar. Ah, furiosa, me prometió castigos, pero no me llegaron, por suerte. Siguiente. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos del Parque de las Esculturas? Bueno, también tiene doble declaratoria. Primero se declaró departamental y después nacional. Siguiente. El muelle de las Mesitas. Vieron que es muy diverso todo lo que se hace. Y a muchas veces son los propios vecinos los que promueven las declaratorias. La mayoría de las veces. Esto era un grupo de vecinos nostálgicos que toda la vida se bañaron acá y que querían que se declarara porque es algo característico de Punta del Este. Acompañaron firmas, acompañaron testimonios, fotografías y finalmente se les dio la razón. Estos son rieles de ferrocarril que estaban rotos, hicieron la gestión ante AFE y les donaron nuevos no, pero eran viejos también, pero se recompuso todo el paseo y es un lugar muy lindo, la verdad, muy característico de Punta del Este. Siguiente. El muelle de Mailón pasó lo mismo, se había destruido, un grupo de vecinos se unió, movió a las autoridades, lo reconstruyeron y lograron que el muelle y la playita se declarara monumento nacional. Todos los 10 de febrero, creo que son, se hace como una especie de ceremonia con velas, muy característica. Siguiente. El famoso tótem de Tixe, que yo les hablé, fue también primero departamental y luego nacional. Como que no pega con nada, no se sabía por qué estaba ahí, pero fue una donación que se hizo de madera dura. Y no saben lo que sale cada vez que hay que restaurarlo. Sangre, sudor y lágrimas sale. Pero bueno, hay que hacerlo, es patrimonio y es raro, ¿no? Bueno, viste, esos son los arquitectos que se equivocan, Jorge. Siguiente. Exacto. Bueno, también un grupo de vecinos promovió que se declararan los 5 pasajes peatonales de Punta del Este. Capaz que ustedes no han prestado atención, pero hay algunas calles que no se continúan hasta el mar y es para que la gente pudiera llegar, porque antes no estaba la rambla de circunvalación, estaban las rocas directamente.
Y cuando se planificó la urbanización de Punta del Este, se dejaron estos espacios. Y bueno, existe uno donde antes estaba la alcaldía, que se baja directamente al puerto. Y bueno, esos espacios la gente quiere asegurarse que no se vendan. Esa es la realidad. Siguiente. Tiene el nombre de gente de Punta del Este. Sí, le pusieron el nombre. Sí, sí. Sí, es del 88 la Rambla, efectivamente. Fue una obra que se concibió durante el gobierno militar y se ejecutó también. Y fíjense que las veredas que se ven atrás, ¿vieron las veredas tan características que alrededor de Punta del Este? Son de Costigliolo. Nadie sabe esto, pero se llamó a un concurso, lo ganó Costigliolo, es todo eso, y es un diseño que ese también merecería ser patrimonio. Y bueno, no se ha declarado, para que no la intervengan, porque es muy valioso. Por otro lado, se Sí. iluminó el mar, cosa que después no sé si se... No se ha mantenido, solamente Ahora parcialmente. se ve nuevamente que se ilumina. Está bien, está bien, está bien. Bueno, la azotea de Aedo, acá donde estamos, solamente tiene declaratoria departamental, ¿verdad? Aedo fue ministro de Estado, legislador, fue presidente cuando el Consejo Nacional de Gobierno, y en la década del 50 él sacó la lotería, y con eso compró acá, que esto eran terrenos bastante baratos porque pasaba el ferrocarril por acá. No sé si se acuerdan, y comenzó a construir la azotea de Aedo, lo que nosotros conocemos como la azotea. La primera es la otra vivienda donde estaba la familia, después la fue agrandando hasta que en la década del 60, sobre el 62-63, terminó de construir el anfiteatro, una capilla, el molino, el conversatorio, el rancho chico, el rancho grande, y es un centro cultural, pero ya lo era en la época de Aedo porque él promovía tertulias, muchas conversaciones de carácter político. Siguiente. Es del Banco República en realidad, la Intendencia lo que hace es administrarla. Tenemos un comodato. El Anillo 1 de Arcobaleno, también una construcción del año 63, muy revolucionaria para su época, de los arquitectos Villegas Berro, Jones y Odriozola, si no me equivoco. Está declarado también patrimonio. En la normativa departamental prevé que el propietario puede eximirse de pagar la contribución si el importe, un 80% de ese importe lo vuelca en el mantenimiento de la obra. O sea, eso es una ventaja, ¿verdad? Y esta gente, esta copropiedad, ha hecho uso por 2 veces de esa oportunidad para mejorar espacios comunes y se le ha concedido, ¿no? Siguiente. Este fue el primer edificio de propiedad horizontal del país. Pinar se llama, no el Pinar, sino Pinar, porque lo hizo Pintos, Risso y Artusi. Pintos Risso era un arquitecto muy famoso que llegó a ser ministro de Vivienda del Uruguay, y Artusi era un constructor que construyó muchísimo en Punta del Este. Hicieron este edificio que los arquitectos mismos consideran que era muy, muy amplio, con espacios muy generosos, una arquitectura muy amable, ¿no? Y se destacó y bueno, se declaró patrimonio departamental. ¿Dónde está eso? En la calle 20, esquina donde estaban los caracoles enfrente. No, en la otra cuadra, vamos acá. Ahora hay una venta de artículos deportivos. ¿Lo ubican? Es un edificio muy bonito, muy bonito. Siguiente. La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que es de 1942, también está declarada patrimonio, y también todo su contenido, porque ahí hay unos pisos fabulosos de monolítico que los hizo un italiano que se radicó acá, de apellido Meneghín. Y hay varios otros objetos que se exhiben que están también designados. Siguiente. Se le cambió la puerta de entrada. No es que se cambió, existían 2 puertas, una lateral
y otra por el frente de la iglesia. El párroco actual cambió el ingreso, no sin resistencia de los feligreses. Estación de meteorología. Este es un edificio construido por el arquitecto Juan Beltroni, es del año 1928, es una construcción muy singular, es de la misma época en que se construyeron las construcciones adyacentes, no todas, al faro, y bueno, está declarado patrimonio departamental. Me estoy pasando de la hora, vamos, rapidito. Faro, bueno, era lo que yo les dije anteriormente. Siguiente. Hotel Biarritz, fue el primer hotel 5 estrellas de Punta del Este. Esta gente también ahora está haciendo uso de esa exoneración, que en realidad no es exoneración, tienen que justificar que gastaron ese dinero, están reforzando los cimientos del edificio, que estaban muy mal, y fue un hotel, ahora es un edificio de propiedad horizontal, ¿verdad? Que se prendió fuego. Esta es una foto vieja, en realidad los desoriento con esta foto, porque la parte de atrás ya está el edificio Península ahí. La calle 20 viene a ser esta. Y acá está el Banco República. Perdonen, pero se ve que no encontré otra foto, ¿eh? Siguiente. Bueno, esta es una fachada fantástica, Art Deco exactamente, de el taller donde se arreglaban y se vendía combustible de Pascual Gataz. Está a una cuadra del faro de Punta del Este. Y es muy representativo, lo están arreglando, sí. ¿Era de la Shell? Yo no me acuerdo. Sí, creo que sí. El problema con esto, ¿saben quién lo motivó esto? Una argentina, una arquitecta argentina que andaba paseando por la península y dijo, pero esto es divino, esto es precioso. Se contactó con Florencia Sader y Florencia le dijo, hace una carta, mandásela. Nos mandaron la carta, se hicieron todos los estudios y se aprobó. Lo que pasa que la normativa tiene sus defectos. Lamentablemente hay que declarar todo el padrón. Y nosotros lo que queríamos declarar era nada más que la fachada, para dejar en libertad al propietario, que en la parte de atrás la adapte a la modernidad, haga todo lo que quiera. Lo había comprado un arquitecto, hizo un loft ahí, no sé si sigue en manos de él, y lo había recuperado, está en mejor estado la fachada, ¿no? que la que yo estoy mostrando. Siguiente. La Escuela 3 de San Carlos. También se declaró monumento, de la misma época de aquella escuela que vimos en Maldonado, ¿se acuerdan? De 1890. Es una escuela muy bonita, muy antigua. Siguiente. Teatro Unión de San Carlos. También un lugar que es donde tiene el mejor teatro de todo el departamento. Ahí, que por suerte se recuperó. Siguiente. Molino Schiavone. Es un molino que sigue produciendo y que la maquinaria es muy antigua y sigue funcionando. Siguiente. Estamos en Pan de Azúcar ya, ¿eh? Esta también es una escuela de aquella época, la escuela número 6 de Pan de Azúcar. En este caso también están declarados los libros de la escuela. Es una que viene de antes de que yo estuviera y pusieron los libros también, que parece que tienen unos libros muy interesantes. Y el Museo Religioso, esta es la última, el Museo Religioso Monseñor Jacinto Vera, que es donde murió Jacinto Vera. Jacinto Vera fue el primer obispo del Uruguay, estaba misionando en Pan de Azúcar, estamos hablando del año, creo que 1860, no me acuerdo bien. Y acá había una posada, creo que era de Moreira, como verán eso lo debía haber estudiado mejor, ¿no? Y el obispo se albergaba ahí, se empezó a sentir mal, había hecho el viaje en tren hasta la estación, hasta Pando, de Pando en carruaje, hasta acá. El primer día hizo cantidad de confirmaciones, de bautismo, y sí, acá está. Murió en 1881, el 6 de mayo, durante una misión realizada en Pan de Azúcar. Y se albergaba en esta que era una fonda, una posada, la única que había en Pan de Azúcar. Cuando se empezó a sentir mal, llamaron a un médico de San Carlos y a otro de Pando,
porque no había médico en Pan de Azúcar, y se murió, tenía mucha fiebre, se terminó muriendo, no, llegaron pero ya no pudieron hacer nada, se le sacaron las vísceras y se enterraron en Pan de Azúcar. Hay un recordatorio ahí, y el resto del cuerpo se lo embalsamó y se lo mandó a Montevideo. Eran otras épocas, era común eso. Bueno, y hace poco se lo beatificó. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. A ver, vamos, que no hay más nada. Ah, sí, perdón, me quedaba, perdón. El chivito se creó en Punta del Este en el año 1946. Andan diciendo por ahí por el 44. Tengo que verificar bien esa información, pues yo estoy diciendo el 46. Bueno, el asunto es que es un plato que surgió en un restaurante que se llamaba El Mejillón, que no cerraba nunca, que estaba abierto todo el día, las 24 horas, que la gente salía del casino a las 3 de la mañana y se iba a comer un chivito. Y que Antonio Carbonaro, le cayó una clienta que se iba andaba apurada y había apagón, no sé cómo era el asunto. Él por la tonada le pareció que era cordobesa o chilena y le dijo, hágame un chivito, hágame. Y el hombre, ¿qué la iba a dejar ir? Bueno, entonces le hizo un churrasquito de lomo, calentó el pan roseta, lo enmantecó, un poco de jamón que antes venía en lata, era bastante gruesito, y ahí salió el chivito. Cuando se puso de moda no daba abasto, tenía 2 panaderías y 3 carnicerías que le abastecían y todo el mundo iba a comer el chivito. Entonces creo que amerita, es de justicia, porque además es algo que nació acá, que todos lo seguimos comiendo con gusto, que es departamental y ahora estamos haciendo el nacional. Para eso tenemos que alimentar el expediente con un montón de insumos que nos pide la parte técnica, ¿no? Ahora recientemente hicimos una encuesta con jóvenes en el Liceo de San Carlos y en la Escuela de Alta Gastronomía. Estamos adjuntando, el fin de semana pasado hubo una fiesta del chivito. Toda esa documentación son insumos que nos sirven para alimentar, para el sustrato que tiene esta petición, ¿no? A ver, Jorge, si... ¡Ay, seguimos, che! No terminamos más. Bueno, esto es la calera del rey. La calera del rey, ustedes saben que la cal era un ingrediente fundamental para las construcciones durante siglos, ¿verdad? Y en la zona de Pan de Azúcar, si ustedes van por la ruta 60, en el kilómetro 28, doblan a la izquierda 4 kilómetros, se van a encontrar con las ruinas. Habían 2 hornos de cal, que está bastante entero, le falta la parte de atrás, de arriba, y ahí se quemaban las piedras de cal y en carretas se trasladaban a San Carlos, a Maldonado, a Santa Teresa y a Montevideo. Abastecía las obras reales, ¿verdad? Incluso en una época estuvo defendido por un cañón. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Siguiente. Cantegril Country Club, que también le dio el nombre a este barrio. Lidman, a través de este emprendimiento, desarrolló su urbanización y también el balneario. Fue la primera infraestructura recreativa, si se quiere, que tuvo Punta del Este y surgió en el año 1948. Siguiente. Torre de Luberge. Este es un edificio emblemático, precioso, muy bien mantenido. Es obra del arquitecto Dubourg, Arturo Dubourg, un arquitecto anglo, no sé si era belga o francés, pero era también argentino. Bueno, y cuando se desarrolla el barrio del Golf en el año 46, eran varios socios, entre ellos Pascual Gataz, le dice, dibujame una torre de agua que sea la más linda que podés concebir para el barrio. Y esto era una torre de agua, ¿vieron las horrorosas torres de agua de OCE? Bueno, esto es algo con gusto, ¿verdad? Porque uno va y ve los pueblos con aquellas torres que te dan ganas de llorar. Esta es otra cosa. Acá estaba la torre de agua, que funcionó hasta la década del 60, abasteciendo el barrio, y ahora lo convirtieron en hotel, son habitaciones. Cuando quisimos declarar esto, los hijos del propietario se pusieron como arañas peludas. Pero como
yo hago notificar a la gente para que sepa que se está haciendo este trámite, le avisamos, vinieron con su abogado, tuvimos 2 reuniones y los convencimos, porque ellos dijeron, pero ¿para qué lo van a declarar si nosotros lo tenemos bien, lo mantenemos muy bien? Sí, pero fíjate que algún día ustedes no van a estar. Y esto ya pertenece a la comunidad. No, pero nosotros lo vamos a cuidar, pero algún día no van a estar, mijito. Entonces, aceptaron, al final aceptaron y se declaró. Siguiente. Puente de la Barra, que ya lo habíamos hablado. Siguiente. Pero ahí está solo. Ahí está solo, viste, en esa foto. La Cañada de la Aguada. La Cañada de la Aguada es una corriente de agua que desemboca a la altura de la parada 24, ¿no? De las Delicias. 23. Esa corriente de agua, el nombre La Aguada tal vez sea el más antiguo de la región, porque los barcos se detenían en la bahía a hacer aguada, es decir, a bajar, a abastecerse de agua dulce. Porque si ustedes observan un mapa de la costa de Maldonado, de Rocha, de Brasil, no hay lugares de fácil abastecimiento de agua, salvo las lagunas que generalmente estaban abiertas y entraba mucha agua salada. Entonces no se podían abastecer de agua dulce. Y este era un lugar que una vez descubierto lo guardaban celosamente, secretamente en los mapas, y la gente hacía aguada, porque estaba muy cerca de la costa, con poca guardia, uno podía bajar, hacer rodar los toneles del bote, cargar agua y volver seguros al navío. Incluso se construyó una batería, la batería de la Aguada, yo no sé si ustedes recuerdan, si no volvemos para atrás, si no lo recuerdan. Ah, lo recuerdan, ¿viste cómo lo recuerdan rápidamente? Para proteger que los enemigos de la corona no se abastecieran de agua, que solamente fueran aquellos que ellos, los oficiales del momento habilitaban. Siguiente. Esta es una de las últimas incorporaciones, el mural de Dumas Oroño en el edificio Islamar de Punta del Este. Esto fue promovido por los propios copropietarios, ellos asumieron el costo de la restauración. Era muy común en los edificios, yo creo que era una obligación legal, que tenían que incorporar alguna obra de un artista nacional, cosa que le daba un valor adicional. No eran las cachetadas las cosas, trataban de hacerlo, obligarlos a... Bueno, y este es un mural formidable, que se puede entrar a visitar, y los propios vecinos solicitaron la declaratoria, a lo que se accedió. Siguiente. Bueno, este edificio, esto es un dibujo de Pierre Fosey, el edificio Migues Nuevo. Este edificio funcionó un casino, nunca funcionó como hotel, tiene unos apartamentos también formidables, muy cómodos, también funcionó un cine, un complejo de cines, una boate, y hace poco los copropietarios se quejaban de que se había instalado un supermercado en la planta baja y que la comisión tenía que prohibirles el funcionamiento porque habían afectado el inmueble. Algo que se ha ido evolucionando, pensando mejor, es que el patrimonio, los edificios que albergan patrimonio, tienen que tener funcionalidad. No es que los haya que congelarlos en el tiempo y acá no se entra más y esperamos que se caiga, o que lo mantenemos pero no se toca más. No, pueden asumir otras funciones, otros destinos, siempre y cuando se cuide la estética del edificio. Y si ustedes observan, se paran frente a ese supermercado, los carteles que tiene son muy idóneos para el edificio, son removibles, además no afectan el edificio, o sea que no se aceptó esa solicitud de la copropiedad. Es un tema, vieron, bastante delicado el tema del patrimonio, pero no viene solo, viene con otras cosas, ¿no? Un protocolo de conservación, la funcionalidad, el reconocimiento social del lugar. Siguiente. Bueno, eso está para la venta hace años, está muy destruido por dentro. En algún momento se iba a hacer un shopping, era la misma gente del edificio allá en Buenos Aires, ¿cómo es? Me sale Victoria, no, del que está en la calle Florida y Córdoba, de las Galerías Pacífico, era esa misma gente que iba a hacer pero no se concretó. Bueno, la urbanización de Punta Ballena, que ya hablamos. Siguiente.
Bueno, acá están los famosos padrones del Cerro de la Virgen o de la Virgen para que Rosario no se enoje. Y ahí está la casa de Balcedo, Rosario. Siguiente. Bueno, esto no está declarado patrimonio y no tenemos la normativa no nos permite movernos, pero igual, porque ¿qué pasa? Hay veces que la gente se presenta porque quiere declarar la casa de la abuelita patrimonio y no tiene todas las condiciones, pero puede tener algunas. Entonces, en este caso, unos vecinos se presentaron a pedir que hay una explanada entre la pista de ciclismo frente al centro de convenciones y la carretera, que fue el escenario del Parque Las Madreselvas cuando funcionó ahí. Ahí funcionó donde estaba el aeropuerto, funcionó un parque hasta la década del 60. Están las palmeras. Bueno, están las palmeras todavía, ahora no las visualizo. No, la visualiza así. Vieron que la ventaja de tener gente de edad acá que te pueda... Bueno, entonces pidieron que se declarara patrimonio departamental, pero entendimos que no tenía, porque no está del todo conformado, entonces le pusimos restos de escenario Teatro de las Madreselvas, bien con significado patrimonial. De alguna forma lo destacamos, pero no lo declaramos patrimonio. Siguiente. Bueno, y acá terminamos, sí, felizmente. No les voy a dar toda esta cháchara, porque la hemos estado hablando en el decurso de la charla. Pero bueno, les agradezco mucho por esta atención. Disculpen que me excedí ampliamente del plazo.